En Nochebuena, el jeque despidió a todos sus empleados por una semana. Quería pasar la noche solo, de luto y en la oscuridad. Hasta que encontró a una empleada escondida en la cocina. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella era huérfana y no tenía familia, ningún lugar a donde ir en Navidad. Él iba a echarla, pero afuera, la tormenta más violenta del año acababa de comenzar. Esa noche, dos corazones solitarios descubrieron que la verdadera Navidad no viene envuelta y que el amor puede nacer hasta en los corazones más áridos. El calor húmedo de diciembre pesaba sobre la Sierra Madre Oriental, una manta invisible que sofocaba incluso el sonido de los neumáticos en la grava. Desde el balcón de mármol travertino, Khalil observaba la procesión de autos populares que descendían por la larga y sinuosa carretera que conectaba su propiedad con el resto del mundo. Eran sus empleados, cocineros, jardineros, guardias de seguridad, la ama de llaves. Todos partían con gruesos sobres en los bolsillos y sonrisas estúpidas en los rostros. Había triplicado el bono de Navidad, no por generosidad, sino por prisa. El dinero compraba el silencio. El dinero compraba la ausencia. Cuando el último par de luces traseras desapareció en la curva, engullido por la densa vegetación de la selva tropical, Khalil soltó el aire que ni siquiera había notado que contenía. Finalmente, entró en la mansión, ignorando la opresiva grandiosidad del vestíbulo de doble altura y la araña de cristal que costaba más que toda la vida de sus empleados. Caminó hasta el panel de control central, digitó el código de seguridad y presionó el botón que sellaba el portón principal, allá abajo, a kilómetros de distancia. Un suave pitido confirmó: cerrado. Nadie entraba, nadie salía. El aislamiento era la única arquitectura que le interesaba esa noche. Pero aún había demasiada luz. La decoración exterior, que la ama de llaves había insistido en montar por tradición, ofendía sus ojos. Cascadas de luces doradas colgaban de las palmeras reales, burlándose de su luto. Con un movimiento brusco en el panel, cortó la electricidad del jardín. La oscuridad engulló el exterior, dejando solo el reflejo amenazador de las nubes de plomo que se acumulaban en el horizonte. Se armaba una tormenta de verano, violenta y eléctrica, reflejando perfectamente el caos contenido en su pecho. Khalil se dirigió al bar de la sala de estar. Se sirvió una generosa dosis de whisky, sin hielo. El líquido ámbar le quemó la garganta, un dolor bienvenido que lo anclaba en la realidad. Tomó el vaso y caminó hasta la chimenea apagada, donde reposaba un portarretratos de plata. La mujer de la foto sonreía, una sonrisa occidental, abierta, llena de una vida que había sido brutalmente interrumpida hacía exactamente 3 años. «Estamos solos, madre», murmuró levantando el vaso en un brindis fúnebre a la fotografía. «Promesa cumplida. No habrá Navidad en esta casa. No habrá falsas alegrías, solo el silencio que usted merece». Bebió, esperando sentir el alivio habitual que la soledad le traía. Pero esa noche, el vacío de la mansión no parecía pacífico, parecía depredador. El silencio zumbaba en sus oídos. Intentó convencerse de que era solo el viento que empezaba a aullar afuera, agitando las hojas de las plataneras y las ramas de los jacarandás. Le dio la espalda a la foto, inquieto, y comenzó a caminar por la sala, sus pasos resonando en el piso de madera noble. Fue entonces cuando escuchó. No era el viento, era un sonido metálico, pequeño y doméstico. El sutil tintineo de porcelana contra porcelana. Venía de la cocina. Khalil se detuvo, su cuerpo tensándose instantáneamente. Sus músculos, entrenados en años de esgrima y equitación, se prepararon para el enfrentamiento. Había verificado la lista. Todos habían firmado la salida. La casa debía ser una tumba. La idea de un intruso, un ladrón oportunista que pensaba que la mansión estaba vacía, encendió una furia fría en su sangre. No sintió miedo,
Se sintió insultado. ¿Quién osaba perturbar su luto? Dejó el vaso sobre una mesa lateral, el cristal chocando contra la madera, y avanzó por el pasillo de servicio. Se movió como una sombra, guiado solo por la luz tenue de las luces de emergencia en los rodapiés. El sonido se repitió. El raspar de una silla. Alguien estaba muy a gusto en su casa. Al llegar a la puerta doble de la cocina industrial, no dudó. La empujó con violencia, su mano buscando el interruptor en la pared e inundando el ambiente con una luz blanca y clínica. ¿Quién está ahí? Su voz tronó, autoritaria, acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. No había ladrones armados, no había pandillas. Encogida en el extremo de la isla de granito negro, sentada en un banco alto, estaba una figura pequeña. El susto la hizo soltar el trozo de pan que sostenía. Usaba el uniforme gris de las camareras, pero sin el delantal blanco almidonado. Su cabello castaño se escapaba de un moño mal hecho, enmarcando un rostro pálido donde dos ojos grandes y almendrados lo miraban con el terror de un animal acorralado por los faros de un camión. Khalil frunció el ceño, la ira dando paso a una confusión momentánea. Reconocía el rostro vagamente. Era una de las sombras que limpiaban las habitaciones cuando él no estaba, una de las invisibles. «Usted», gruñó, avanzando 2 pasos. La chica se encogió aún más como si esperara un golpe físico. «¿Qué diablos hace aquí?» Di orden expresa de que todos salieran antes del atardecer. Ella intentó hablar, pero la voz le falló. Tragó saliva, las manos temblorosas reposando sobre la encimera, junto a un plato con sobras de pavo frío y una rebanada de rosca de reyes aplastada. El banquete robado de una nochebuena solitaria. «Responda», exigió Khalil, la paciencia evaporándose. «¿Está robando la casa? ¿Planeando abrir la puerta a cómplices?» «No». La palabra salió en un susurro estrangulado, pero firme. Se bajó del banco. Las piernas le flaquearon, pero mantuvo la barbilla en alto. Había una dignidad frágil en su postura que irritó a Khalil aún más. Yo nunca le robaría, señor Khalil». «Entonces, ¿por qué sigue aquí?» Él gesticuló al espacio vacío a su alrededor. «Pagué para que desaparecieran. Pagué para no ver a nadie». Desobedeció una orden directa. No tenía a dónde ir. Mientras Alice allí, temblando, sin tener a dónde ir, esperando ser expulsada de aquella casa. «Necesito saber, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Comenta abajo desde qué ciudad estás acompañando esta Navidad. Y mira, ya que estamos hablando de Nochebuena, y si el corazón te aprieta ahora con la situación de Alice, deja ese me gusta como un regalo de Navidad para esta historia. Vamos, ahora, ¿será que Khalil la mandará a esa tormenta?» La frase flotó en el aire frío de la cocina, simple y devastadora. Khalil se detuvo, entrecerrando los ojos. «Eso no es problema mío», replicó cruel. «Todos tienen familia, todos tienen una casa a donde volver en Navidad. Recoja sus cosas, la quiero fuera de mi propiedad ahora». Alice recordó su nombre al ver el bordado descolorido en el bolsillo de la camisa. Apretó los labios luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «El orfanato donde crecí cerró este mes, señor. Las hermanas fueron transferidas. Alquilo un cuarto en la ciudad, pero la dueña pidió el inmueble ayer para parientes que vinieron a visitar». Hablaba rápido, atropellando las palabras, desesperada por hacerse entender, no para pedir piedad, sino para justificar su existencia allí. «Lo intenté, señor, lo juro, pero los hoteles están llenos o son demasiado caros. Solo iba a quedarme en el cuarto de servicio. Calladita. Iba a salir antes del amanecer. Usted ni sabría que existía». «Pero ahora lo sé», dijo Khalil, implacable. La historia triste no lo conmovía. Solo aumentaba su frustración. La presencia de ella era una mancha en la perfección de su soledad. «Yo no administro un orfanato, Alice. Usted tiene el bono que le pagué. Es más que suficiente para cualquier posada en la carretera. Salga». Señaló la puerta de servicio que daba a la parte trasera. Alice miró la puerta, luego a él. Sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y una resignación dolorosa. No argumentó más, asintió.
tomó una pequeña bolsa de tela desgastada que estaba en el suelo y caminó hacia la salida. «Disculpe molestar su noche, señor», dijo, la voz ahogada. Khalil la observó girar el picaporte. Sintió una extraña punzada en el pecho, algo que no era culpa, sino incomodidad. La estaba expulsando en Nochebuena, pero él era el jeque, él era el dueño de aquel mundo, y su dolor tenía prioridad sobre la inconveniencia de ella. Alice abrió la puerta. El sonido fue ensordecedor. El mundo exterior había dejado de ser un jardín y se había transformado en un océano revuelto. El viento invadió la cocina con la fuerza de un huracán, trayendo una ráfaga de lluvia helada que mojó el suelo de granito en segundos. Los árboles de afuera se doblaban como ramas secas, y el cielo fue rasgado por un relámpago tan cercano que el estruendo del trueno hizo vibrar violentamente los cristales de las ventanas. La tormenta tropical típica y brutal de esa región serrana había desatado toda su fuerza. Alice retrocedió instintivamente, empapada solo por estar en el umbral de la puerta por 2 segundos. El viento era tan fuerte que tuvo dificultad para cerrar la puerta nuevamente, luchando contra la presión del aire hasta que el pestillo hizo clic, cerrando el caos afuera. Se volvió hacia Khalil, el agua goteando de su cabello, la ropa pegada a su cuerpo delgado, temblando de frío y de shock. Khalil miraba por la ventana, donde la lluvia golpeaba con tanta violencia que parecía granizo. Sabía lo que aquello significaba. Los caminos de tierra que llevaban a la mansión se convertían en ríos de lodo en minutos en esas condiciones. Caían ramas, se inundaban puentes bajos. Salir de allí ahora, a pie o incluso en auto, era suicidio. Miró a la chica. Ella se abrazaba a sí misma, los dientes le empezaban a castañetear. Lo miraba esperando la sentencia de muerte, que él la obligara a ir a la tormenta. Khalil maldijo en árabe, un sonido gutural de frustración. Caminó hasta la ventana y observó la oscuridad impenetrable de afuera. El universo, al parecer, tenía un sentido del humor sádico. Él quería el vacío absoluto. El destino le había dado una intrusa y había cerrado la puerta por fuera. Se volvió hacia Alice, su expresión dura, impenetrable. «Quédese», dijo, la palabra saliendo con sabor a hiel. Alice parpadeó sorprendida, soltando el aire tembloroso. «¿Señor? ¿No oyó? Quédese. No soy un asesino para lanzarla a esa tormenta». Se pasó la mano por el rostro, cansado. La noche de paz estaba arruinada. «Pero escuche bien, Alice. Irá al cuarto de servicio y cerrará la puerta con llave. No quiero verla, no quiero oírla. Si bajo a buscar agua y la encuentro en el pasillo, se arrepentirá de no haber enfrentado la lluvia. ¿Entendió?» «Sí, señor». «Gracias, señor», susurró aliviada, aunque la mirada de él era más fría que la tormenta. «Y una cosa más», advirtió Khalil, mientras caminaba hacia la salida de la cocina, deteniéndose solo para lanzar una última mirada severa por encima del hombro. «No se atreva a desearme feliz Navidad». Salió dejándola sola en la luz blanca de la cocina, mientras el trueno rugía de nuevo, sellando el destino de ambos en aquella prisión de lujo. La intrusa se quedaría, y el silencio, lo sabía ahora, estaba irremediablemente roto. Khalil subió la escalera de mármol como quien escala el cadalso. A cada escalón, el sonido de la lluvia torrencial de afuera parecía ahogar sus propios pensamientos, creando una cacofonía de agua y viento que hacía vibrar la sólida estructura de la mansión. Entró en el despacho, un santuario de roble oscuro y cuero envejecido, y cerró la puerta con fuerza innecesaria, poniéndole llave después. El aislamiento, sin embargo, no trajo el silencio que buscaba. El silencio dentro de su cabeza era ruidoso, lleno de voces del pasado y de la presencia irritante de la chica en la planta baja. Caminó hasta la vitrina, sirviéndose una generosa dosis de whisky, sin hielo. El líquido ámbar le quemó la garganta, un alivio momentáneo para el frío que parecía haberse instalado en sus huesos. Se sentó en el sillón frente al gran ventanal panorámico, ahora solo un rectángulo negro azotado por el agua. Khalil esperaba la paz, esperaba el vacío, pero lo que sentía era una vibración eléctrica, una tensión que recorría su columna vertebral. Sabía que ella estaba abajo. La imagen de Alice,
mojada y temblorosa, con aquellos ojos grandes de quien espera el golpe final, no salía de su mente. Odiaba sentir lástima. La lástima era un sentimiento inútil, una debilidad que su padre le había enseñado a extirpar. De repente, el mundo se acabó. Un chasquido seco, similar a un disparo de cañón, resonó cerca de la propiedad, seguido inmediatamente por la extinción de todas las luces. La oscuridad en el despacho fue absoluta e instantánea. Khalil permaneció inmóvil, sosteniendo el vaso, esperando que el generador de emergencia entrara en acción. 1 segundo, 5 segundos, 10, nada. El zumbido reconfortante de la electricidad moderna había muerto. Entonces vino el sonido que selló el destino de aquella noche. Un ruido mecánico, pesado y arrastrado, comenzó a resonar por las paredes. Clang, clang, clang. Las persianas de seguridad contra huracanes e invasiones, el sistema automatizado, detectando la falla crítica y la tormenta severa, había entrado en modo de bloqueo total. Planchas de acero descendieron sobre las ventanas y puertas exteriores, cerrando la mansión como una caja fuerte bancaria. Khalil maldijo, levantándose en la oscuridad. Conocía aquel sistema. Sin electricidad para reiniciar el servidor central, los cierres magnéticos no se abrirían. No solo estaban aislados por la lluvia, estaban sepultados en concreto y acero. Intentó caminar hacia la mesa para encontrar su celular, pero la desorientación de la oscuridad total lo traicionó. Su espinilla chocó violentamente contra la esquina de la mesa de centro. El dolor se irradió agudo y caliente, subiendo por la pierna y explotando en su sien, donde una migraña latente amenazaba con estallar desde hacía horas. Soltó un gruñido, dejando caer el vaso sobre la alfombra gruesa, aunque no escuchó el sonido del cristal rompiéndose. «Maldición», susurró llevándose la mano a la cabeza, sintiendo el latido rítmico detrás de sus ojos. La oscuridad parecía girar. Necesitaba los analgésicos. ¿Estaban en el cajón de la mesa o tal vez en el baño de la suite? No podía recordar. Tanteó el aire, sintiéndose patético. El gran jeque Khalil, maestro de imperios, derrotado por una mesa de centro y un fusible quemado. Fue entonces cuando vio un brillo débil, vacilante, bailando en el pasillo, filtrándose por la rendija inferior de la puerta del despacho. Pasos ligeros, casi inaudibles, se acercaron. Un suave golpe en la madera. «Señor», la voz de Alice. Quiso gritarle que se fuera, que cumpliera la orden de desaparecer, pero el dolor en su cabeza era un clavo siendo martillado a cada latido del corazón. «Entre», gruñó, la voz ronca. La puerta se abrió y la luz invadió el ambiente. No era la luz eléctrica fría, sino el brillo cálido y anaranjado de un candelabro de plata antiguo que ella debía haber rescatado del comedor. Alice entró, la llama de la vela iluminando su rostro de abajo hacia arriba, suavizando sus rasgos, transformándola en una pintura renacentista en medio de aquella caverna moderna. Ya no usaba el uniforme mojado. Vestía un conjunto de sudadera gris, demasiado grande para su cuerpo menudo. Probablemente un uniforme antiguo de algún jardinero que había encontrado en la lavandería. «El generador falló, señor. Creo que el rayo golpeó el transformador de la propiedad», dijo, su voz tranquila contrastando con el caos de afuera. No se detuvo en la puerta. Caminó directamente hacia él, colocando el candelabro sobre la mesa. Khalil parpadeó, deslumbrado por la luz repentina, y se dio cuenta de que traía algo en la otra mano, un vaso de agua y un blister plateado. «¿Qué es esto?», preguntó entrecerrando los ojos. «Sumatriptán, para la migraña», dijo simplemente, sacando 2 pastillas y extendiéndolas hacia él junto con el agua. Khalil miró las pastillas, luego a ella. «¿Cómo lo sabe? Yo no pedí nada». «Usted siempre frunce el ceño de esa manera específica cuando empieza el dolor», explicó sin mirarlo a los ojos, concentrada en ajustar la vela para que no goteara sobre la madera noble. «Y usted dejó de beber su whisky. Usted nunca para, a menos que le duela la cabeza». El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio vacío de antes, sino un silencio cargado de una intimidad no solicitada. Ella lo observaba. La camarera invisible,
La sombra que limpiaba sus ceniceros y arreglaba sus sábanas conocía sus tics físicos mejor que él mismo. Aquello debería haberlo enfurecido. Debería ser una invasión de la privacidad. Pero mientras el dolor palpitaba en su cráneo, solo pudo sentir una gratitud renuente. Tomó las pastillas y las tragó secas, bebiendo el agua a continuación. El sistema de seguridad se trabó, dijo sentándose de nuevo en el sillón exhausto. Estamos atrapados. Me lo imaginé. Oí las rejas bajar. Cruzó las manos frente a su cuerpo. Hay velas en el pasillo y dejé una linterna en la escalera. Si necesita algo. No necesito, la interrumpió brusco, recuperando la postura defensiva. La cercanía de ella, el olor a jabón barato y cera derretida, estaba perturbando el orden de su aislamiento. Vuelva a su cuarto, Alice. Sí, señor. Ella no discutió. Hizo una pequeña reverencia y salió, dejando el candelabro atrás. La puerta se cerró, y Khalil se quedó solo de nuevo, pero ahora la oscuridad tenía un punto de luz. La llama de la vela temblaba, proyectando sombras largas en las paredes, fantasmas que parecían bailar a su alrededor. Las horas se arrastraron. El medicamento hizo efecto, embotando el dolor agudo a un zumbido sordo, pero trajo consigo un hambre voraz. Su estómago gruñó, un sonido de protesta en el silencio de la biblioteca. No comía nada decente desde el almuerzo del día anterior. Había despedido al chef temprano, queriendo la casa vacía. Su intención era sobrevivir a base de alcohol y amargura hasta el día 26. Intentó ignorar el hambre, cerrar los ojos y dormir en el sillón, pero entonces algo cambió en la atmósfera de la casa. Un olor. Comenzó sutil, subiendo por las rendijas, serpenteando por los conductos de ventilación parados. No era olor a moho o lluvia. Era dulce, cálido, mantequilla chisporroteando en la sartén, azúcar caramelizándose, canela. El aroma golpeó a Khalil como un puñetazo físico, mucho más potente que el dolor de cabeza. Aquel olor no pertenecía a su presente, no pertenecía a aquella mansión fría de cristal y acero. Aquel olor pertenecía a una cocina en Londres, hace 30 años, a manos suaves espolvoreando azúcar, a una voz que cantaba villancicos desafinados. Pan francés. La memoria fue tan vívida que sintió el sabor en la boca. Sin decidir conscientemente, Khalil se levantó. Tomó el candelabro y salió del despacho. El pasillo estaba sumido en sombras, pero el olor era un hilo de Ariadna guiándolo por el laberinto. Bajó la escalera, la luz de la vela balanceándose, sus pasos amortiguados por la alfombra, pero resonando en el mármol del vestíbulo de entrada. La cocina era el único lugar de la casa con vida. Al detenerse en la puerta, Khalil observó la escena, sintiéndose un intruso en su propia casa. Alice había encendido 4 o 5 velas y las había esparcido sobre la isla de granito central. La estufa de gas industrial, lo único que funcionaba sin electricidad, tenía una llama azul encendida. Ella estaba de espaldas a él, canturreando bajito algo que él no reconoció, mientras volteaba rebanadas de pan en una sartén. No era el pan brioche caro que él solía comprar. Eran sobras, pan de un día que el chef probablemente tiraría. Ella los mojaba en una mezcla de leche y huevos en un tazón de plástico y los ponía a freír. La simplicidad de la escena era desconcertante. Allí, rodeados por millones de dólares en tecnología inútil y diseño italiano, una chica huérfana freía pan viejo a la luz de las velas mientras la tormenta intentaba derribar el mundo exterior. El estómago de Khalil volvió a gruñir, esta vez lo suficientemente fuerte como para ser oído. Alice dejó de canturrear y se giró abruptamente, con la espátula en la mano, los ojos muy abiertos. «Señor», se llevó la mano al pecho. Disculpe, tenía hambre y el gas funcionaba, no quería molestar». «¿Qué es eso?», preguntó, ignorando sus disculpas, sus ojos fijos en la fuente donde rebanadas doradas de pan descansaban, espolvoreadas con azúcar y canela. «Pan francés, señor. Bueno, es lo único que se puede hacer con el pan duro y lo que había en la despensa sin abrir la cámara fría». Parecía avergonzada,
como si la hubieran sorprendido robando joyas, no cocinando sobras. Khalil entró en la cocina. El calor allí era palpable, húmedo y dulce. Colocó su candelabro en la encimera, sumando su luz a la de ella. «Mi madre hacía esto», dijo, la voz saliendo más baja de lo que pretendía. «En Nochebuena». Ella lo llamaba French toast, pero era lo mismo. Alice relajó los hombros, sorprendida por la confesión repentina. Miró la sartén y luego a él. Había una vacilación en ella, una ruptura en el protocolo de sirvienta y amo. «¿A usted le gustaría probar?», ofreció cautelosa. «Acabo de sacarlo del fuego». Khalil debería haber dicho que no. Debería haber tomado una manzana, darse la vuelta y subir a su cuarto cerrado. Comer con la empleada en la cocina, en la oscuridad, era una violación de todas las barreras que él había erigido cuidadosamente a lo largo de los años. Pero el olor a canela era una droga potente. Evocaba una época en que la Navidad no era un día de luto, sino de magia. Tiró de uno de los taburetes altos de la isla y se sentó. El gesto fue la respuesta. Alice, moviéndose con una eficiencia grácil, tomó un plato de cerámica simple, colocó 2 generosas rebanadas y deslizó el plato por la encimera hasta él, junto con un tenedor. No había servilletas de lino, ni cubiertos de plata pulida. Solo el pan, el azúcar y el hambre. Khalil cortó un trozo y se lo llevó a la boca. La corteza era crujiente, el interior suave y húmedo, el dulce explotando en la lengua. Por un segundo, cerró los ojos. La tormenta de afuera pareció retroceder, convirtiéndose en solo un ruido de fondo. «¿Está bueno?», preguntó la voz pequeña. Khalil abrió los ojos y la miró. A la luz de las velas, los ojos de ella brillaban con una expectativa ansiosa. Se dio cuenta por primera vez de que era bonita, no la belleza pulida de las modelos con las que salía para aparecer en las revistas, sino una belleza cruda, real, hecha de ángulos suaves y una resiliencia silenciosa. «Está comestible», mintió intentando mantener la fachada, aunque inmediatamente cortó otro trozo. «Siéntese, Alice». Ella parpadeó, confundida. «¿Señor? Siéntese. No voy a comer mientras usted se queda ahí parada, mirándome como si fuera un animal de zoológico. Hay comida suficiente para 2». Alice dudó por un momento, mirando su plato que estaba olvidado al lado de la estufa. Lentamente, lo tomó y rodeó la isla, sentándose en el taburete opuesto al suyo, dejando una distancia respetuosa, pero infranqueable, entre ellos. Por primera vez esa noche, y quizás en muchos años, Khalil no estaba solo. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos y el suave crepitar de las velas llenaron el espacio entre ellos. La rígida jerarquía de la mansión comenzaba a derretirse, disuelta por el calor del azúcar y la necesidad innegable de consuelo humano ante la furia de la naturaleza. La prisión de lujo se había convertido, súbitamente, en un refugio. Y el peligro, Khalil percibió con un escalofrío que no venía del frío, no estaba en la tormenta de afuera, sino en la mujer sentada frente a él. El vino que Khalil sirvió no era una de las etiquetas premiadas que solía exhibir en cenas de negocios para impresionar a inversionistas. Era una botella sin etiqueta, traída de una pequeña bodega del sur de Francia, uno de los pocos tesoros personales que él mantenía lejos de los ojos del público. El líquido rubí giró en la copa de cristal, capturando la llama temblorosa de la vela que los separaba en la encimera de mármol. El silencio que se extendía entre ellos había cambiado de textura. Minutos antes era un silencio cargado de tensión jerárquica, el peso opresivo de un jefe incómodo y una empleada aterrorizada. Ahora, bajo el ruido incesante de la lluvia que azotaba las ventanas panorámicas como un animal desesperado por entrar, el silencio era una tregua. Era el sonido de 2 respiraciones sincronizándose, el suave tintineo del tenedor en el plato, el suspiro de la madera de la casa reaccionando a la tormenta. Khalil observó a Alice comer. Lo hacía con una delicadeza que contradecía el hambre evidente que él había presenciado antes. Había una dignidad intrínseca en ella, en la manera como se limpiaba la comisura de la boca con el pulgar,
en la forma como mantenía los ojos bajos, respetuosa, pero ya no sumisa de la manera robótica que el protocolo exigía. Por primera vez, él notó sus manos. Eran manos de trabajo, con la piel ligeramente áspera en las yemas de los dedos y uñas cortas, sin esmalte. Manos que habían doblado sus sábanas, pulido sus muebles y ahora partían el pan que él le había ofrecido. Eran manos reales, en contraste flagrante con las manos manicuradas y suaves de las mujeres que frecuentaban su círculo social. Manos que nunca habían sostenido nada más pesado que una tarjeta de crédito Black. ¿Usted no bebe? Su voz sonó más ronca de lo que pretendía, arañando la quietud. Alice levantó la mirada, sobresaltada, como si hubiera sido arrancada de un trance. Miró la copa intacta frente a ella. No suelo, señor. El alcohol y tiende a dejar las verdades muy sueltas, y en mi posición la discreción es la única moneda que tengo. Khalil soltó una risa corta, sin humor, y tomó un largo sorbo de su propio vino. El sabor era complejo, notas de madera y frutas negras, pero bajó quemando. La discreción está sobrevalorada, Alice. A veces, las verdades necesitan ser soltadas para que no nos asfixien. Volvió a girar la copa, hipnotizado por el movimiento del líquido. Además, mire a su alrededor. Las cámaras de seguridad no tienen energía. Las puertas están cerradas. El mundo exterior dejó de existir. Nadie sabrá si la camarera bebió una copa de vino con el jeque en Nochebuena. Ella dudó, sus dedos suspendidos sobre la base de la copa. Luego, con un movimiento decidido, la levantó y bebió un pequeño sorbo. La sutil mueca que hizo al sentir la acidez del vino hizo que una sonrisa genuina, la primera en meses, curvara la comisura de los labios de Khalil. «Fuerte», susurró. «Necesario», replicó él. La mirada de Khalil se desvió de ella por un momento, atraída magnéticamente hacia la sala de estar adyacente, donde la oscuridad era rota solo por los relámpagos ocasionales. Su atención se centró en la silueta de un portarretratos de plata sobre el aparador, ahora sumergido en la penumbra. Él sabía exactamente lo que mostraba aquella foto, incluso sin verla. Una mujer de cabello claro, riendo contra el viento, con un niño pequeño y serio agarrado a su pierna. Alice siguió su mirada. La intuición femenina, agudizada por la necesidad de supervivencia, captó el cambio en la atmósfera. La arrogancia del jeque había desaparecido, reemplazada por algo mucho más peligroso: melancolía. «Ella era muy bonita», dijo Alice. No fue una pregunta, ni un elogio vacío, fue una constatación. Khalil se puso rígido. El protocolo exigía que la reprendiera. «No hable de mi vida personal, no mire mis cosas». Pero el vino, la tormenta y la extraña intimidad de aquella cocina sitiada habían corroído sus defensas. «Ella odiaba esta casa», dijo Khalil, la voz distante. Decía que era un mausoleo de mármol, demasiado fría, demasiado grande. Ella pasaba los días intentando llenarla de vida. Flores, música, fiestas, Navidad. Pronunció la palabra como si fuera una maldición. Ella amaba la Navidad. Decía que era la única época del año en que la esperanza era permitida incluso para los desesperados. Se levantó abruptamente, la silla raspando el suelo, y caminó hasta la ventana. Su reflejo en el cristal oscuro era un fantasma, superpuesto por la lluvia torrencial. Ella murió en una noche como esta. Continuó hablando más al cristal que a Alice. 24 de diciembre. Un estúpido accidente de auto, en una carretera mojada, volviendo de una compra de última hora. Fue a buscar luces extras para el árbol. Luces. Ella murió por culpa de luces de colores que durarían 2 semanas. El silencio que siguió fue pesado, denso como el agua que caía afuera. Khalil esperó las platitudes de siempre. «Lo siento. Ella está en un lugar mejor. El tiempo cura todo». Las frases hechas que la gente lanzaba sobre el luto como si fueran mantas baratas, inútiles contra el frío real de la pérdida. Pero Alice no dijo nada de eso. El suave sonido de sus pasos acercándose lo hizo girar. Ella no estaba lo suficientemente cerca como para invadir su espacio,
pero lo suficientemente cerca como para que él sintiera el calor que emanaba de ella. Sostenía su propia copa de vino con ambas manos, como si intentara calentarse. «Es por eso que usted intenta matar la Navidad», dijo suavemente. «No es odio, es castigo. Usted apaga las luces para que ella no vea en lo que se ha convertido sin ella». La precisión quirúrgica de aquellas palabras golpeó a Khalil en el pecho. Abrió la boca para negar, para expulsarla, para reafirmar su autoridad, pero ninguna palabra salió. Estaba desnudo ante aquella mujer invisible. «¿Y usted, Alice?», atacó a la defensiva, necesitando desviar el foco de su propio dolor. «¿Cuál es su excusa? ¿Por qué una mujer joven y bonita está escondida en la cocina de un hombre amargado en Nochebuena, comiendo restos de pan? ¿Dónde está su familia? ¿Dónde están las personas que deberían estar peleando por pasar esta noche con usted?» Alice bajó los ojos, una sonrisa triste y amarga curvando sus labios. Giró el anillo imaginario en su dedo, un tic nervioso. «Mi memoria de la Navidad es diferente a la suya, señor. Usted recuerda algo que tuvo y perdió. Yo recuerdo lo que nunca tuve». Tomó otro sorbo de vino cobrando valor. «Fui dejada en la puerta del orfanato San Judas la noche del 24 de diciembre. Tenía 3 años. Lo único que dejaron conmigo fue una nota que decía, disculpe. Las monjas decían que yo era un regalo de Dios, pero yo sabía la verdad. Los niños que son regalos no son devueltos». Levantó los ojos y Khalil vio un pozo de dolor antiguo, tan profundo como el suyo, pero diferente. Su dolor era cálido, hecho de ira y pérdida súbita. El de ella era frío, hecho de una ausencia constante, un agujero que nunca había sido llenado. «Cada Navidad», continuó, la voz firme, aunque sus dedos temblaban, «las familias venían al orfanato. Traían juguetes, dulces, ropa usada, sonreían, se tomaban fotos con los pobres huérfanos y regresaban a sus casas cálidas. Y nosotros nos quedábamos allí, en la ventana, viendo las luces rojas de los autos alejarse. La Navidad para mí no es la fecha de la muerte de alguien, es la fecha que me recuerda cada año que no fui suficiente para que alguien se quedara». Khalil sintió que el aire salía de sus pulmones. Su tragedia parecía de repente lujosa. Él lloraba por un amor que existió y fue arrancado. Ella lloraba por un vacío. Él tenía recuerdos para atormentar. Ella tenía solo el silencio. Sin pensar, movido por un instinto que no sentía hacía años, Khalil dio un paso adelante, disminuyendo la distancia infranqueable que ella había establecido. «Ellos estaban equivocados», dijo, la voz baja, intensa. Alice parpadeó, confundida, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Señor, quien quiera que la haya dejado, quien quiera que haya pasado por ese orfanato y no la haya llevado a casa. Estaban ciegos o tontos». Extendió la mano. Fue un gesto lento, deliberado, dándole a ella todo el tiempo del mundo para retroceder. Pero ella no retrocedió. Alice permaneció inmóvil, la respiración contenida, mientras los dedos largos y elegantes del jeque tocaban suavemente su rostro. Su pulgar rozó la mejilla de ella, secando una lágrima solitaria que había escapado. El toque fue eléctrico. No hubo choque, sino un reconocimiento. La piel de él contra la de ella no parecía la piel de un extraño. Era como si 2 piezas rotas de porcelana hubieran finalmente encontrado sus bordes correspondientes. «Somos 2 náufragos, Alice», murmuró Khalil, los ojos oscuros fijos en los de ella, capturando cada matiz de castaño en sus iris. «Atrapados en esta isla de piedra y cristal, mientras el mundo exterior intenta ahogarnos». Alice inclinó ligeramente el rostro contra la mano de él, un movimiento instintivo de búsqueda de consuelo. El olor de él, sándalo, lluvia y aquel vino caro, invadió sus sentidos embriagándola más que el alcohol. «Los náufragos no deberían quedarse solos», susurró, la voz fallando. «Es peligroso. El frío mata más rápido cuando se está solo». «Entonces no estaremos solos». La frase flotó entre ellos, cargada de significados implícitos. La jerarquía se había disuelto completamente.
Ya no había el uniforme de camarera o las ropas de lino importado. Había solo un hombre y una mujer, despojados de sus defensas, unidos por la cicatriz coincidente de una fecha en el calendario. Khalil deslizó la mano hacia la nuca de ella, los dedos entrelazándose en el cabello que se había soltado del moño rígido durante el día. La piel de ella era cálida, viva, pulsante. Él sintió la pulsación de ella acelerarse bajo sus dedos, un ritmo frenético que combinaba con el suyo. Alice, dijo su nombre no como una orden, sino como una plegaria. Pasé los últimos 5 años intentando congelar mi corazón para no sentir el dolor. Pero usted acaba de encender una hoguera en medio de mi invierno. Ella soltó la copa de vino en la encimera con un golpe sordo, sin desviar los ojos de él. El fuego quema, Khalil, dijo, usando su nombre por primera vez, despojado de títulos. Y nosotros dos estamos hechos de material inflamable. Que queme, respondió la voz ronca. Prefiero volverme cenizas que pasar un minuto más en este frío. La tormenta de afuera rugió. Un trueno estremeció los cimientos de la casa, haciendo vibrar las ventanas. Pero en la cocina, el único sonido que importaba era la respiración entrecortada de 2 solitarios que en medio de la oscuridad acababan de encontrarse. La distancia física era ahora inexistente. Los cuerpos no se tocaban completamente aún, pero el magnetismo era tan fuerte que el aire entre ellos parecía crepitar. Khalil vio en los ojos de Alice el reflejo de su propia alma fracturada, y por primera vez desde la muerte de su madre, el dolor no fue el sentimiento dominante. Lo que sintió fue un hambre voraz, urgente y aterradora. No de comida, no de poder, sino de vida. Y la vida estaba allí, frente a él, con olor a jabón barato y ojos de cierva asustada, ofreciéndole lo único que su dinero nunca pudo comprar: comprensión. Se inclinó, la frente apoyada en la de ella, cerrando los ojos para sentir la realidad de aquel momento. «Feliz Navidad, Alice», susurró la ironía muerta, reemplazada por una promesa silenciosa. «Feliz Navidad, Khalil». Y en ese instante, en el punto medio de la noche más larga del año, la prisión de cristal se transformó. Las paredes que los aislaban del mundo se convirtieron en las paredes que protegían lo que estaba a punto de nacer. El luto había invitado a la soledad a cenar, y juntos, sin permiso, habían descubierto el deseo. La cocina, antes un mausoleo de mármol frío y tecnología silenciosa, ahora parecía pulsar con una energía eléctrica que nada tenía que ver con la tormenta de afuera. Alice se apartó de la encimera, el movimiento brusco rompiendo el trance momentáneo en que se habían sumergido tras la confesión mutua. Se limpió las lágrimas con el dorso de las manos, un gesto infantil que contrastaba violentamente con la sabiduría antigua que habitaba sus ojos. Khalil la observó, fascinado. Había una resiliencia en ella que él desconocía, una capacidad de doblegarse bajo el peso del mundo sin jamás romperse, como el bambú enfrentando el tifón. «Si estamos condenados a esta noche», declaró, la voz ganando una firmeza nueva, aunque aún ahogada, «no la pasaremos velando difuntos, ni los suyos ni los míos». Khalil frunció el ceño, la copa de vino suspendida a medio camino de la boca. La autoridad con que ella hablaba era desconcertante para un hombre acostumbrado a comandar ejércitos corporativos y silenciar salas de reunión con una sola mirada. Pero allí, en aquella isla de granito rodeada por la oscuridad, sus rangos no valían nada. «¿Qué sugiere, Alice?», preguntó, y la curiosidad en su voz era genuina. «No hay electricidad, no hay música, no hay invitados». Ella no respondió inmediatamente. En su lugar, comenzó a moverse por la cocina con una determinación frenética. Abrió cajones, revolvió armarios. El sonido de cubiertos chocando y papel siendo rasgado llenó el silencio. Khalil permaneció inmóvil, girando el líquido carmesí en la copa, observando a la mujer que minutos antes parecía un animal acorralado, transformarse en una fuerza de la naturaleza. Encontró un rollo de papel aluminio industrial y una cesta de frutas olvidada sobre el refrigerador. «La Navidad no necesita electricidad, Khalil. Necesita intención»,
Ella rasgó un trozo generoso del papel plateado. Sus dedos ágiles, callosos por el trabajo manual, comenzaron a moldear el material con una delicadeza sorprendente. En el orfanato no teníamos adornos de cristal. Las monjas decían que era peligroso. Entonces, aprendimos a hacer brillo con la basura. Él observó hipnotizado mientras ella retorcía el metal barato. En pocos segundos, lo que era solo un utensilio de cocina se transformó en una estrella torcida, imperfecta, pero que reflejaba la luz parpadeante de las velas con una intensidad casi dolorosa. Alice se estiró de puntillas y equilibró la estrella en la cima de una botella de aceite de oliva importado que estaba en el centro de la mesa. «Listo», dijo dando un paso atrás e inclinando la cabeza para evaluar la obra. «Nuestro árbol de Navidad». Khalil miró la botella de aceite coronada con papel aluminio. Era ridículo, era patético, era la cosa más bonita que había visto en 5 años. Aquel objeto improvisado se burlaba de toda la opulencia que lo rodeaba, de todo el lujo estéril que había acumulado para llenar el vacío dejado por su madre. Aquella estrella torcida no costaba nada, pero llevaba un precio que él no sabía si podía pagar: el costo de la esperanza. Una risa escapó de sus labios. No la risa cínica y seca que solía usar como arma, sino un sonido ronco, oxidado por el desuso, que subió por su pecho y explotó en la garganta. Alice lo miró, sorprendida, y entonces, contagiada, comenzó a reír también. Rieron de la tormenta, rieron de la mansión oscura, rieron del absurdo de 2 extraños compartiendo sobras de pan y viejas penas mientras el mundo exterior intentaba ahogarse en lluvia. La risa cesó gradualmente, muriendo hasta que solo quedó el sonido de la respiración de ambos y el crepitar de las velas que ahora estaban a la mitad. El aire cambió de nuevo. La ligereza se evaporó, dando lugar a una gravedad densa, magnética. Khalil depositó la copa en la encimera y rodeó la isla de granito. Sus pasos eran lentos, depredadores, pero no había amenaza en ellos, solo una inevitabilidad. Se detuvo frente a ella. Alice no retrocedió. Levantó la barbilla sosteniendo su mirada, aunque el pulso en su cuello delataba el desenfrenado latido de su corazón. «Eres una criatura extraña, Alice», murmuró, levantando la mano. Sus dedos rozaron la línea de su mandíbula, sintiendo la piel suave y cálida, tan viva bajo su toque frío. «Entras en mi casa como un fantasma, comes mi comida, desafías mis órdenes y ahora decoras mi miseria con papel aluminio». «Alguien tenía que hacerlo», susurró, la voz temblorosa. Inclinó el rostro instintivamente hacia la palma de su mano, buscando el contacto hambrienta de él. «Su miseria es demasiado grande para una casa tan vacía, Khalil. Necesitaba compañía». «Yo no quería compañía. Yo quería el silencio». «El silencio es demasiado ruidoso cuando se está solo», replicó ella. «Yo lo sé. He escuchado ese ruido durante 25 años». Las palabras de ella fueron el golpe final en la armadura que él había estado puliendo meticulosamente desde el funeral de su madre. Khalil percibió con una claridad aterradora que la mujer frente a él no era solo una empleada o una intrusa. Era el espejo que él había intentado romper. Ella era la respuesta a una pregunta que él había tenido miedo de formular. «Eres el único regalo que juré que no aceptaría», dijo, la voz ronca cayendo a una octava más baja, vibrando en el pequeño espacio entre ellos. «Y Dios sabe que es el único que necesitaba». Alice soltó un suspiro entrecortado, sus ojos dilatándose, oscuros como la noche de afuera. «Entonces acéptelo», desafió, en un aliento. Khalil no esperó más. La jaló por la cintura, eliminando los últimos milímetros de distancia, y tomó su boca con una urgencia que rozaba la desesperación. No fue un beso de cuento de hadas, fue un colapso. Fue el sabor del vino, de lágrimas secas y de un hambre acumulada por años de invierno emocional. Alice correspondió con la misma ferocidad, sus manos subiendo para enredarse en el cabello oscuro de él, jalándolo más cerca, como si quisiera fusionarse con él. El beso se profundizó, transformándose en una conversación sin palabras donde lenguas y dientes intentaban explicar lo inexplicable.
Khalil sintió el sabor de ella invadir sus sentidos, dulce y real, borrando el sabor amargo del whisky y de la soledad. La levantó del suelo sin esfuerzo, y Alice enlazó las piernas alrededor de su cintura, instintivamente, buscando anclaje en medio de la tormenta que ahora ocurría dentro de ellos. Sin romper el contacto de los labios, la llevó fuera de la cocina. El dormitorio principal parecía demasiado lejos, demasiado formal. En su lugar, la llevó a la sala de estar, donde la chimenea de gas, afortunadamente independiente de la red eléctrica, proyectaba sombras danzantes sobre la gruesa alfombra persa. La acostó allí, el tejido suave de la alfombra recibiéndolos como un lecho improvisado, bajo la mirada indiferente de los ventanales panorámicos que exhibían la furia de la lluvia. La luz dorada de las llamas iluminaba el rostro de Alice, transformándola en una pintura renacentista, llena de sombras y luz, sagrada y profana al mismo tiempo. ¿Estás segura?, preguntó Khalil flotando sobre ella, apoyándose en los codos para no aplastarla con su peso. Necesitaba darle una oportunidad de escape. Necesitaba saber que aquello no era solo gratitud o miedo. Alice llevó las manos al rostro de él, trazando los contornos rígidos de sus pómulos, la barba de varios días que arañaba sus yemas de los dedos. Nunca tuve nada que fuera realmente mío, Khalil. Nada. Ella lo miró fijamente a los ojos. Déjame tener este momento. Déjame tenerte. Solo por esta noche, no seas el jeque. Sé solo el hombre que necesitaba una estrella de papel. Aquello lo descompuso. Khalil bajó la cabeza, besando su cuello, sintiendo el perfume de jabón barato mezclado con el aroma natural de su piel, una fragancia que valía más que todos los perfumes de oud que él poseía. Sus manos, que firmaban contratos de millones sin temblar, ahora desabrochaban el simple uniforme de camarera con una reverencia temblorosa, como si estuviera desenvolviendo una reliquia sagrada. Cuando la piel de ella quedó expuesta a la luz de la chimenea, Khalil se detuvo por un segundo, admirándola. No había perfección plástica en ella. Había cicatrices de una vida dura, marcas de quien trabajó desde temprano, curvas suaves que no conocían gimnasios de lujo, y ella era la visión más erótica que él jamás había tenido. «Hermosa», susurró, la palabra pareciendo insuficiente. Alice, despojada de sus defensas y de su ropa, lo jaló hacia abajo. «Caléntame, Khalil. Haz que el invierno se vaya». Y él lo hizo. Su unión no fue suave. Había demasiado dolor reprimido, demasiada nostalgia no dicha para que fuera solo tierna. Fue una reivindicación. Cuando él entró en ella, un gemido conjunto escapó de sus gargantas, un sonido primal de reconocimiento. La soledad, que se había sentado a la mesa con ellos durante la cena, fue expulsada de la sala, incapaz de sobrevivir al calor que emanaba de aquellos dos cuerpos entrelazados. Cada toque de Khalil era una promesa. Cada caricia de Alice era un perdón. Se movían a un ritmo que imitaba la tormenta de afuera, a veces frenético y violento, como el viento azotando los árboles, a veces lento y profundo, como el agua empapando la tierra seca. Khalil perdió la noción de dónde terminaba él y dónde comenzaba ella. Por primera vez en 5 años, la imagen de su madre muerta no acechaba sus pensamientos. Su mente estaba enteramente allí, anclada en el presente, atrapada en la sensación de las uñas de Alice en su espalda, en el sonido de su nombre siendo susurrado como una oración profana. En el clímax, la prisión de cristal que él había construido a su alrededor se hizo añicos definitivamente. No hubo barreras, no hubo títulos, no hubo pasado. Solo hubo la luz blanca del placer y la certeza aterradora de que, después de esa noche, él nunca más sabría cómo estar solo de nuevo. Se desplomaron juntos, los cuerpos sudorosos brillando a la luz moribunda de la chimenea, la alfombra persa ahora un caos de extremidades y respiraciones pesadas. Khalil rodó a un lado, jalando a Alice hacia su pecho, envolviéndola con los brazos como si quisiera protegerla del mundo entero, o quizás protegerse a sí mismo de perderla. El silencio regresó, pero ya no era el silencio vacío del principio de la noche.
Era un silencio lleno, tibio y confortable. El sonido de la lluvia de afuera parecía ahora una canción de cuna, no una amenaza. Alice apoyó la cabeza en su hombro, sus dedos dibujando círculos perezosos en el pecho desnudo de Khalil. «Feliz Navidad, Khalil», susurró, la voz soñolienta, cargada de una paz que ninguno de ellos había conocido jamás. Khalil besó la parte superior de su cabeza, cerrando los ojos. Sintió el corazón de ella latir contra sus costillas. Un segundo ritmo, una segunda oportunidad. «Feliz Navidad, Alice», respondió, y por primera vez las palabras no tenían sabor a cenizas, tenían sabor a futuro. La luz de la mañana no pidió permiso. Entró por las rendijas de las pesadas cortinas de terciopelo, cortando la penumbra de la sala como cuchillas de oro pálido, ignorando la solemnidad de aquel mausoleo de lujo. La tormenta había pasado, dejando atrás un silencio que no era opresivo, sino límpido, como el aire después de una lluvia torrencial. Khalil despertó primero. El movimiento fue sutil, un reflejo condicionado de años de sueño ligero e inquieto, pero esa mañana sus músculos no estaban tensos, listos para la defensa. Sintió el peso del brazo de Alice sobre su abdomen antes incluso de abrir los ojos completamente. La respiración de ella era un soplo cálido contra su hombro, un ritmo constante que parecía haber recalibrado el tiempo dentro de aquella casa. Giró la cabeza despacio, con el cuidado de quien manipula una reliquia antigua a punto de deshacerse. Alice dormía con la boca entreabierta, el cabello castaño esparcido sobre la alfombra persa como un abanico desordenado, la piel marcada levemente por la textura del tejido donde se habían desplomado horas antes. En ese instante, la lógica fría de Khalil, aquella voz que había gobernado su vida en los últimos 5 años, intentó susurrar las viejas advertencias. «¿Qué hiciste? Es una empleada. Esto es un error. La mañana trae el arrepentimiento». Pero la voz sonaba distante, ahogada por la serenidad que él sentía en el pecho. Por primera vez, la imagen de su madre no vino acompañada de la habitual punzada de culpa o de la visión del ataúd bajando a la tierra. Vino solo como una memoria suave, casi aprobatoria. Él percibió, con un asombro genuino, que no quería que Alice se fuera. No quería limpiar los vestigios de ella de la sala. Por el contrario, la idea de ver aquel espacio inmaculado y vacío de nuevo le causó una náusea física. Con una delicadeza que contradecía su imponente porte físico, Khalil se apartó. Cubrió el cuerpo de ella con la manta de cachemir que se había caído del sofá, asegurándose de que el frío de la mañana serrana no la tocara. Se levantó y caminó por la sala, observando los destrozos de la noche anterior. Las copas de vino vacías, las cáscaras de frutas que Alice había usado en la decoración improvisada, la cera derretida de las velas. Eran ruinas de una batalla ganada contra la soledad. Caminó hasta la cocina. El suelo de mármol estaba frío bajo sus pies descalzos. La mansión, antes un laberinto de ecos, ahora parecía solo una casa grande esperando ser vivida. Khalil se detuvo frente a la estufa industrial, sintiéndose un extraño en su propio dominio. Él sabía gestionar imperios financieros, pero tardó unos segundos en localizar el café molido. Había una ironía en ello que lo hizo sonreír, una sonrisa floja, casi infantil. Él, el jeque intocable, estaba a punto de preparar el desayuno para la camarera que había invadido su alma. Mientras el agua hervía, el aroma del café comenzó a llenar el aire, expulsando el olor a lluvia y moho antiguo. Cortó frutas con poca destreza, organizando todo en una bandeja de plata que probablemente valía más que el auto que había traído a Alice hasta allí. No se trataba del lujo, se trataba del acto de servir. Era la inversión final de la jerarquía que los separaba. En la sala Alice despertó con el cambio de luz. La conciencia regresó a sobresaltos. Primero, el dolor leve en la espalda por dormir en el suelo. Luego, el olor a madera quemada de la chimenea extinta. Y finalmente, la memoria abrumadora de la noche anterior. Se sentó de súbito, jalando la manta para cubrir su desnudez, el corazón disparado contra las costillas. El lugar a su lado estaba vacío.
El pánico la golpeó como un balde de agua helada. ¿Qué había hecho? Había cruzado la línea invisible, la trinchera infranqueable entre la servidumbre y el patrón. La magia de la tormenta y del vino se había disipado con el amanecer, quedando solo la cruda realidad. Ella era la intrusa, la huérfana sin techo, y él era un hombre en duelo que, en un momento de debilidad, la había usado como ancla. Alice se levantó temblorosa, recogiendo su ropa esparcida. Necesitaba vestirse, limpiar aquel desorden, desaparecer antes de que él la viera. Quizás, si ella dejaba todo impecable, podría fingir que nada había pasado, mantener el empleo, mantener el techo. Las lágrimas picaron sus ojos mientras abotonaba la camisa del uniforme con dedos torpes. La vergüenza le quemaba el rostro. ¿Cómo pudo pensar que había futuro en aquello? Estaba a punto de doblar la alfombra cuando escuchó los pasos. No eran los pasos pesados y furiosos de la noche anterior, sino pasos tranquilos. Ella se congeló, sosteniendo los zapatos en las manos, sintiéndose pequeña, expuesta. Khalil apareció en el arco de la puerta. Vestía solo un pantalón de lino holgado, el torso desnudo exhibiendo las sutiles marcas de las uñas de ella, cicatrices de una pasión urgente. En las manos, la bandeja de plata. Se detuvo al verla de pie, vestida, con aquella expresión de animal acorralado que había visto en la cocina el día anterior. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una comprensión dolorosa. Vio el miedo en los ojos de ella, el miedo de ser desechada como el papel de regalo de una fiesta que terminó. ¿A dónde cree que va? Su voz salió ronca, pero no había autoridad en ella, solo urgencia. Alice tragó saliva, apretando los zapatos contra el pecho. Yo voy a arreglar todo, señor. La sala, la cocina. Usted no necesita preocuparse. Yo voy a desaparecer antes de que... Pare, dijo. No fue un grito, fue una súplica. Khalil colocó la bandeja sobre la mesa de centro, ignorando el ruido de la plata contra la madera. Cruzó la distancia entre ellos en 3 zancadas largas. Antes de que Alice pudiera retroceder, él sujetó su rostro entre las manos. El toque era firme, cálido, real. «No me llame señor», murmuró, sus pulgares acariciando sus pómulos, limpiando una lágrima que se había escapado. «No después de ayer, no después de que usted me salvara». «Khalil, fue una tormenta», susurró la voz fallando. «El día amaneció, las cosas vuelven a la normalidad. Usted es un jeque. Yo no soy nadie. Usted es la única persona que logró entrar en esta fortaleza», replicó apoyando su frente en la de ella, forzándola a mirarlo a los ojos. «Mire a su alrededor, Alice. La tormenta terminó, pero yo no quiero que lo normal regrese. Mi normalidad era fría, vacía y muerta. Usted trajo vida aquí. Usted hizo un árbol de Navidad con papel aluminio y me hizo reír cuando yo solo quería destruir el mundo». Él tomó la mano de ella y la llevó hasta su propio pecho, donde el corazón latía a un ritmo fuerte y constante. «Mi madre se fue. Pasé 5 años muriendo junto con ella, pero anoche respiré. Usted me hizo respirar». Alice soltó los zapatos, que cayeron con un golpe sordo en la alfombra. Tocó su piel, sintiendo la verdad vibrar bajo la punta de sus dedos. No era piedad, no era lujuria residual, era necesidad. «No tengo a dónde ir, Khalil», confesó, la última barrera de orgullo desmoronándose. «Entonces ya está en casa», respondió, besando la palma de su mano. «No quiero que trabaje para mí. Quiero que se quede conmigo. Quiero que me enseñe a no odiar esta fecha. Quiero que nunca más pase una Navidad sola, porque no pretendo pasar ninguna más sin usted». La atrajo a un abrazo y Alice se hundió en su calor. El olor a café y a piel limpia la envolvió. Por primera vez en toda su vida, la sensación de estar sobrando en el mundo desapareció. Ella encajaba allí, en aquellas costillas, en aquel silencio compartido. «Feliz Navidad, Khalil», dijo contra su pecho, y esta vez la frase no fue un desafío, fue una promesa. El tiempo en esta región serrana tiene una forma curiosa de pasar. Las estaciones se mezclan, pero la Navidad siempre trae el mismo olor a pino húmedo y tierra mojada. 5 años después,
La mansión no parecía la misma. La estructura de piedra y vidrio continuaba imponente, una joya arquitectónica incrustada en la selva, pero el alma de la casa había sufrido una transmutación completa. El silencio fúnebre, que antes era el único habitante de los pasillos, fue desalojado sin ceremonia. En su lugar reinaba una cacofonía alegre y desordenada. Había marcas de dedos pequeños en los ventanales panorámicos que daban al jardín, y la inestimable alfombra persa de la sala de estar, la misma donde dos almas habían colisionado en una noche de tormenta, ahora estaba cubierta por piezas de Lego, muñecas y papeles de regalo rasgados. Khalil estaba parado frente a la chimenea, pero no miraba el fuego con amargura. Se ajustaba, con una seriedad cómica, una barba blanca sintética que le picaba la barbilla. Vestía un traje de Santa Claus hecho de terciopelo rojo profundo, con bordados en hilo de oro. Una concesión a su gusto refinado, mezclando la tradición occidental con la opulencia de su herencia oriental. Parecía ridículo y majestuoso al mismo tiempo. Si el consejo de administración del holding te viera ahora, las acciones se desplomarían. La voz de Alice vino de la entrada de la sala, cargada de risa. Khalil se giró, sus ojos oscuros brillando con una luz que jamás se apagaría de nuevo. Alice estaba apoyada en el umbral, sosteniendo una bandeja con pan francés, la misma receta simple de aquella primera noche. Estaba más vieja, el rostro marcado por líneas finas de quien sonreía mucho y llevaba en el vientre la curva suave de una nueva promesa para el año siguiente. «Que se caigan», Khalil respondió cruzando la sala y envolviéndola por la cintura, con cuidado de no apretar la barriga. «Soy el hombre más rico del mundo en este preciso momento». Un grito agudo de alegría interrumpió el momento romántico. Dos pequeños huracanes, un niño de 4 años con los ojos de su padre y una niña de 2 con la sonrisa de su madre, corrieron a la sala, atropellando los juguetes. Se detuvieron bruscamente al ver al Santa Claus gigante. «¡Baba!», el niño gritó reconociendo a su padre al instante, a pesar del disfraz, y corrió a abrazar sus piernas. Khalil rió, un sonido profundo que reverberó por su pecho y por toda la casa. Se agachó, tomando a la niña en brazos y dejando que el niño escalara su espalda. No había formalidad, no había barreras, solo había la entrega absoluta al caos del amor. Alice observó la escena, el corazón desbordante. Su mirada se desvió por un momento hacia el aparador, donde la foto de la madre de Khalil aún reposaba. Había flores frescas al lado del portarretratos y una pequeña vela encendida. La mujer de la foto parecía sonreír al desorden, a la vida que continuaba, terca y vibrante. Khalil siguió la mirada de su esposa. Se acercó, con los niños colgando de él como adornos vivos, y pasó su brazo libre por los hombros de Alice. «A ella le habría encantado esto», dijo suavemente mirando a su madre. «Ella odiaba el silencio tanto como tú». «Ella está aquí», Alice respondió, apoyando la cabeza en su hombro, sintiendo la textura del terciopelo rojo. «En cada risa de ellos, en cada Navidad que rescatamos». Afuera, el cielo de verano comenzaba a oscurecer, prometiendo quizás otra tormenta tropical, de esas que lavan el alma. Pero no importaba lo que sucediera afuera. Las puertas estaban cerradas no para mantener al mundo alejado, sino para mantener el calor preservado adentro. Khalil besó la frente de Alice, luego la parte superior de la cabeza de sus hijos. Pensó en cómo el dolor de la pérdida era una piedra pesada que había cargado en el bolsillo durante años, arrastrándolo hacia el fondo. Pero el amor era el agua que subía alrededor, permitiéndole nadar, permitiéndole flotar, permitiéndole ser, finalmente, ligero. «Feliz Navidad, mi Alice», susurró, mientras las luces del árbol parpadeaban, reflejándose en los ojos de su familia. «Feliz Navidad, mi amor», respondió ella, y la casa, antes una tumba de recuerdos, vibró con la música inconfundible de un futuro que apenas comenzaba. «Sabes, a mucha gente no le gusta la Navidad, y lo entiendo. Esta fecha trae recuerdos difíciles, soledad, pérdidas que aún duelen, así como le dolía a Khalil. Pero escribimos esta historia justamente para mostrar una cosa,
incluso cuando nuestro corazón está cerrado, incluso cuando el dolor parece más grande que todo. La Navidad se trata de dejar que la luz entre. Es sobre recordar que nuestro Señor Jesús nació exactamente para eso, para guiarnos, para hacernos mejores personas, para mostrarnos que el amor siempre vence la oscuridad, no importa cuán profunda sea. Y siendo así, nada más justo que el comentario del video de hoy sea Feliz Navidad. Es lo que deseamos para todos los que llegaron hasta aquí. Nuestro más sincero agradecimiento, como siempre, y cabe recordar, nuestro mayor regalo son ustedes. Y si esta historia calentó tu corazón, si te hizo creer un poquito más en el poder de esta época del año, elige una de las historias que está apareciendo ahora en pantalla y quédate con nosotros. Son historias con el tema de la Navidad, por si quieres seguir con nosotros en este ambiente. Y si sigues, te veo allí.